Muy buenas noches. Hoy arrancamos la lección número 13 de nuestra serie de estudios llamada Interconectados. En la lección anterior hablamos sobre la Pascua, el Éxodo, cuando Dios liberó a su pueblo, le sacó de Egipto, demostrando grandes señales, prodigios, no solamente las 10 plagas, sino también el hecho de abrir el Mar Rojo y cruzó el pueblo. En- Era impresionante, ¿verdad?, ver esa escena donde Dios interviene en la historia para proteger, para salvar a su pueblo. Y seguramente en ese proceso hubo personas que a lo mejor estaban desanimadas, pero sin embargo la salvación viene del Señor. Aún hoy en día quizás haya personas preocupadas, desesperadas, porque mirando hacia el frente vemos como el río impasable, intransitable, pero no hay caminos. Miramos por detrás y bueno, todo el enemigo que nos persigue, no hay, como que no hay escapatoria, ¿verdad? Pero Dios es quien abre caminos, Dios es quien salva, de Él viene nuestra salvación, ¿verdad? Y en Él estamos seguros. Y analizando nuestra línea de eventos, quiero mencionar rápidamente que en la creación arrancamos desde el origen mencionando que el Dios es el creador de todas las cosas, nosotros somos sus obras, somos distintos a Él, y si bien nos hizo a su imagen y semejanza, como dice Génesis 1:26, entendemos que Dios es infinito, Él es todopoderoso, Él es soberano, Él tiene el poder absoluto. Y lastimosamente esa creación no le rindió el culto, ese reconocimiento, le ha dado la espalda. Por lo tanto, eh, entró ese mal, el, la caída que vemos en Génesis capítulo 3, introdujo el pecado, por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dios, a través de personas a quienes Él ha elegido, había advertido al pueblo, ¿sí? De hecho que ya hay eh, una promesa del Mesías, de que iba a venir alguien que iba a rescatar. Siempre vemos esas figuras, la figura del Cordero, para cubrir a tanto a Adán y Eva. Posteriormente a eso, está la figura del Cordero, era el sustituto, el hijo de Abraham, ¿sí? En el Éxodo, la figura del sustituto, el Cordero Pascual, donde Dios pasó por alto. En todo este proceso vimos la misericordia de Dios que daba esa oportunidad a su pueblo. Él intervino, su gracia, siempre protegiendo a su pueblo, como lo hemos visto en la lección anterior, y por supuesto le rescató de mano de Egipto. ¿Cuál era el propósito al salir de Egipto? Recuerden ustedes que eh, la orden era, deja ir a mi pueblo para que tenga esa comunión con él, para que haya esa adoración, ese reconocimiento. Entonces Dios salvó a su pueblo y al sacarle de Egipto y le llevó a la tierra que Dios le había prometido. Entonces, posterior a eso, viene este punto, este diagrama, que es lo que vamos a ver ahora en esta lección, la lección número 13. En el monte Sinaí, donde Dios ha dado a su pueblo esa orden, ese mandato, son decretos, estatutos, y se resume en lo que Éxodo nos presenta, justamente el libro de Éxodo, capítulo 20. Bueno, vamos a avanzar en nuestra lección. Hacemos correr el material y dice lo siguiente: las figuras de padre con el hijo.
En Oseas 11:1 dice la palabra de Dios: cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Acá vemos esa figura de padre con el hijo, esa relación amorosa de fijarse, de cuidar al hijo. Cuando aún eran esclavos en Egipto, Dios dijo que su relación con toda la nación de Israel era justamente la relación de un padre para con su hijo. Pero, ¿cómo es que se convirtió Israel en el hijo de Dios? Y acá viene la elección soberana de Dios, la decisión soberana de Dios. Él eligió a Abraham, a Isaac, a Jacob, y luego eligió a la nación de Israel para que fuera su pueblo. No es al revés. No es que el hombre haya elegido a Dios. Y aquí hay que especificar, en el Antiguo Testamento, Dios eligió a Abraham, como mencionamos aquí, a Isaac, a Jacob y a su pueblo. Entonces, ¿cuál era la intención ahora al salir de Egipto, de la esclavitud, al salir que tenga esa libertad de servir a su Señor, ¿verdad? A su Dios, al Dios que les amó, a ese Dios que les rescató? ¿Y qué es lo que uno puede hacer si uno estaba en aprietos, está en una situación difícil? De repente alguien viene y le ayuda, le extiende la mano y, y le saca de esa situación difícil, le libera, le salva. ¿Qué es lo que podría hacer la persona que recibió ese beneficio? Creo que coincidirían conmigo si yo digo, bueno, gratitud, por supuesto, sí, gracias por salvarme. Necesitaba tanto que me ayudaras, que me escucharas, que me instruyeras, que me acompañaras. Y es eso mismo lo que hizo el Señor con su pueblo. Entonces, vamos a ver justamente aquí de dónde le quitó el Señor y para dónde le llevó el Señor a su pueblo. Ok, en Dios le sacó de Egipto y lo hizo pasar ese mar que era algo impresionante. ¿Quién podría imaginarse? Porque no había una embarcación gigante para que ellos subieran, no. El mar se abrió y el pueblo cruzó y el ejército de Egipto terminó bajo agua. Se fueron al monte Sinaí, lugar donde reside justamente esa ley de parte del Señor. Allí Él les enseña más acerca de esa relación de padre a hijo que mantendrían. Él hizo esto entregándoles su ley. Observamos brevemente, menciono que es lo que vamos a ver en esta lección. Siempre recordando las lecciones anteriores que sirven de base a lo que vamos aprendiendo. Aquí vemos, por un lado, siempre la postura opuesta a lo que Dios establece. El hombre como queriendo desligarse, como no queriendo considerar los caminos del Señor, sus leyes, siempre rechazando, oponiéndose a lo que Dios establece. El hombre sostiene que todo lo que uno debe tener es, bueno, por méritos propios. Claro, hay una ley de la siembra y la cosecha. O sea, si uno tiene algo es porque sí se esforzó para lograrlo. Ahora, en el caso de la salvación, entendemos que la Biblia nos enseña que la salvación que Dios da al hombre es por su gracia. Está basado en gracia, no basado en obras. Por eso esta figura de Babel, porque ahí es donde el hombre construyó con sus propios ideales, queriéndose rendirse culto a sí mismo. Lo mismo ocurrió en Egipto, pero sin embargo Dios nos muestra que Él en su soberana eh, voluntad y en su gracia eligió a Abraham. Le llamó a Abraham para que saliera de su tierra
para formar una nación a quien rescató esta figura, eh, vamos a decir, em, precede a lo que sería ahora esa reglamentación. O sea, Dios salvó a Israel y luego establece esa reglamentación, utiliza ese término para que entendamos que Dios ha dejado leyes para que su pueblo cumpliera y de esa manera relacionarse con él. En esta lección estaríamos viendo en parte de la ley. Al final de la lección también vamos a mencionar el contenido del himno nacional y vamos a ver algunas particularidades de este himno nacional, la profecía, el contenido, quién lo escribió, la adoración en el templo, las fiestas y festivales. Es importante que entendamos la secuencia de esto. Recién mencionaba que Dios convirtió a Israel en su hijo antes de darle esa ley. Ya lo salvó, lo rescató. Eso es lo que encontramos en el Éxodo, ¿sí? Y en el monte Sinaí, ahí establece esa ley. Antes de darles esa ley, ya los rescató. Dios ha dado a los israelitas más de 600 leyes que abarcaban todas las áreas de la vida. Con ello, Dios estableció el calendario para Israel, así como sus festividades nacionales, y les dio instrucciones para el culto. Estas leyes eh, pueden encontrarse en los libros del Pentateuco, ¿sí? Desde el segundo libro para adelante, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y usted es la primera vez que observa este material de video, yo le sugiero que vaya al principio donde va a encontrar el estudio llamado El Origen. Y habíamos mencionado en ese inicio de que el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, que nos habla de comienzo. Génesis, comienzo. Éxodo, salida. Levítico, ley. Números, censo. Y Deuteronomio es la repetición de la ley. Entonces, desde el Éxodo para adelante encontramos esas leyes, esas ordenanzas, decretos, estatutos que el pueblo de Dios tendría que cumplir para tener vamos a decir, reconocimiento y esa identidad como nación y al mismo tiempo esa identidad con el Señor. Ahí aparecen los 10 mandamientos, que vamos a ver un poco en cuál es el sentido de estos mandamientos. Los 10 mandamientos viene a ser como un resumen de esas leyes, de 613 leyes, y aquí vamos a apreciar mejor que en los primeros 4 que vemos, y voy a mencionar, se observa esa relación del hombre con Dios. Del quinto para al último, vemos la relación del hombre con su prójimo. Dentro de la relación del hombre con su Dios, vamos a mencionar los 4 primeros. No, no tendrás otros dioses, no tendrás Dios aparte de Jehová, el único Dios, o Yahweh. No te harás imagen o no tendrías otros ídolos, ¿verdad? Ninguna clase para adorarlo. Tercero, no hagas mal uso del nombre de Yahweh o Jehová. De esto habíamos hablado en algún momento. El nombre de Jehová, o Dios, o Señor, el Creador, se escribió con 4 letras, son consonantes. Nosotros, en nuestro idioma español, tenemos el abecedario, y dentro del abecedario tenemos vocales. Las vocales nos permiten pronunciar las palabras. Esto se enseña en nivel inicial, primer grado, cuáles son las letras o vocales en la A, la E,
la I, la O y la U. Pero las consonantes son aquellas que no son vocales. Y justamente el nombre de Dios tenía solamente consonantes, sin vocales. ¿Cuál era la finalidad? Justamente no ni siquiera pronunciarlo. Obviamente eh, hay traducciones y traducciones y se considera una de ellas como Yahweh, como vemos aquí, sacándole las dos vocales sería la Y, la H, la B y la H, ¿sí? En algunos lo traducen como Jehová, otros directamente Dios. Las traducciones actuales, en síntesis, es el Dios creador, el Señor Dios, el que hizo todo, quien se merece el reconocimiento. Entonces, qué importante es respetar el nombre de Dios, no usar en vano el nombre de Dios. Y el cuarto, guardar el día de reposo o descanso al mantenerlo santo. Los cuatro primeros nos hablan de esa relación con Dios. Y los siguientes, esa relación del hombre con su prójimo. Honra a tu padre, a tu madre. ¿Qué más? No cometas asesinato. ¿Qué significa? Que no debe matar al otro. No cometas adulterio. ¿Sí? Que no haya esa infidelidad, tanto para el hombre, para la mujer, que sea fiel a su cónyuge. No robar. No robar. ¿Qué más? No dar falso testimonio contra tu prójimo. Y no codiciar ninguna cosa ajena. Aquí se resume entonces esas leyes, que son más de 600 leyes, en 10. Y esto lo encontramos en el libro de Éxodo. Ya lo mencionamos aquí. Con la entrega de estas leyes, Dios hizo otro pacto con el pueblo. Anteriormente, Dios ya había hecho pactos con Noé y con Abraham. Vamos a ver enseguida un cuadro para eh, entender bien este trato que Dios tiene con Noé, con Abraham y ahora con el pueblo. Estos pactos eran incondicionales, ¿sí? Porque Dios firmó ese pacto o contrato y él decidió cumplir incondicionalmente, lo que significa que solo Dios cumpliría los términos del contrato. Sin embargo, en esta ocasión, el pacto con Moisés o sinaítico, el pacto sinaítico era condicional. Había condiciones que cumplir. El pueblo de Dios debía cumplir esa responsabilidad, como ya mencionamos. ¿Cuáles son esas responsabilidades? Resumidas en 10. Por hoy vamos a quedarnos en este cuadro. ¿Por qué? Porque las siguientes lecciones, eh, adentro de esta unidad, la unidad que trata de la lección 13, el monte Sinai, vamos a dividirlo en, en, en resumen, es este cuadro, pero vamos a dividirlo hacia la próxima, vamos a hablar de cada una de ellas. Quizás abarquemos dos o tres, pero sería básicamente recordar ese pacto o contrato de Dios tanto con Noé, Abraham y ahora con Moisés, y hacer esa comparación. Dividimos así para su mejor estudio las partes, quienes están involucradas en este contrato, las promesas, qué es lo que Dios promete, qué es lo que Dios ofrece, qué es lo que Dios establece en ese contrato. En, serían los firmantes, ¿sí? De qué manera se firmó su contrato. El sacrificio fundacional con base bíblica y el tipo de pacto. Y bien, leímos recién que el pacto sinaítico, el pacto con Moisés, tenía condición, a diferencia de las dos anteriores, que eran incondicionales. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos mencionar en este cuadro? En, mencionando así como resumen las partes eh, involucradas en este pacto, en el primero que vimos, pacto con Noé, estaba Dios, la humanidad
los animales. ¿Sí? El pacto con Abraham, Dios, Abraham y sus descendientes. Y en este pacto que vamos a desglosar, las partes involucradas serían Dios, las 12 tribus de Israel, los hijos de Jacob. Promesas, vamos a ver en detalles esta parte, pero recordando con Noé fue, ya no habrá más diluvio, diluvio universal. ¿Sí? En el futuro, la tierra ya no sería vamos a decir, juzgada eh, por agua en el sentido de un diluvio universal. Eso no significa que no vendrá lluvia, porque sí sabemos que necesitamos la lluvia. Gracias a Dios envía su lluvia. El pacto con Noé, la promesa era en la tierra, descendientes y la bendición universal. Y el pacto sinaítico sería las bendiciones, pero también maldiciones. Y por eso mismo es condicional, porque si el pueblo de Dios decide obedecer, tendrían las personas bendiciones, pero si desobedecían, maldición. Yo les recomiendo la lectura del libro de Deuteronomio, capítulo 28, donde describe justamente las bendiciones, como también las maldiciones. En los firmantes serían en el pacto con Noé, en solo Dios y a través de la señal del arco iris. A propósito, hay en un episodio donde hablamos exclusivamente del arco iris, porque hoy en día se usan para muchos motivos, y está de cumpleaños, como decoración. También hay grupos que toman o adoptan el arco iris como su identidad. Y eso lo hemos estudiado y ya desde tiempos antiguos, o, vamos a decir, personas o grupos de personas que ya usaban el arco iris como una señal y sin embargo, gracias, mamá. Sin embargo, en la Biblia encontramos que esa es una señal de Dios de que Él ya no juzgaría la tierra con el diluvio universal. El pacto con Abraham, solo Dios, ¿sí? A través de las mitades de los animales. Y el pacto con Moisés, Dios, con la señal del día de descanso, entre paréntesis, eso lo vamos a ver más adelante. Y aquí tenemos las bases bíblicas de ese sacrificio fundacional. Génesis 8, Génesis 15 y Éxodo 24. Finalmente, tipo de pacto, y con eso vamos a cerrar, que el pacto de ahora, que estamos mirando, vamos a analizar, es condicional, a diferencia de las dos anteriores, donde era incondicional. ¿Por qué? Porque solo Dios determinó lo que iba a ofrecer sin pedir nada a cambio. Ahora, esta condición sería, si ellos obedecen, recibirían bendición, pero si desobedecen, maldición. Quizás muchos van a decir, ¿cómo un Dios de amor va a maldecir? Pero si yo le pregunto a usted, si usted es un padre de familia y ve que su hijo hace un gran esfuerzo y logra un buen resultado, por dar un ejemplo, en el colegio con sus notas, o una tarea en la casa, y usted ve que su hijo se esfuerza, entonces va a decir, hijo, yo he visto tu sacrificio, entonces quiero darte un pequeño premio, por dar un ejemplo. Ahora, si el hijo no se esforzó, no estudió, tuvo bajas notas, o no hizo la tarea que se le pidió, usted no le va a premiar por eso, ¿o sí? Yo creo que en ese sentido, aquí hay condiciones. eh, Había reglas, ordenanzas, estatutos que tenía que cumplir el pueblo para recibir esa bendición. Hay personas que quieren la bendición, pero no quieren obedecer. Entonces es medio difícil cómo pretende recibir la gracia, la bendición, esa misericordia, pero la persona no quiere
obedecer principios, reglas, ordenanzas. Interesante analizar este punto, pero recuerden que este trato es de Dios con el pueblo de Israel, y si ellos cumplían, serían bendecidos por el Señor. Muy bien, gracias por siempre estar atento a la lección. Usted puede participar también con nosotros en los estudios o simplemente seguir la serie de estudios a través del canal de YouTube. Los que se suscriben, muchas gracias. Y a los que comparten también, muchas gracias. Que Dios les bendiga y nos veremos oportunamente en el próximo capítulo, donde vamos a desarrollar las partes y las promesas.